Buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa de los temas de hoy, un programa laico, tolerante y pluralista a través de la radio Nonguén, Ander Express y Penquista RTV. Nos acompañan, como siempre, Marcelo Rodríguez de Penquista RTV. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Eduardo, ¿cómo estás? También nos acompaña Nicolás Verdejo de Ander Express. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y hoy nos va a acompañar un invitado especial, sobre todo por una temática que se ha estado viendo en el último tiempo, Fabián Vega, dirigente y activista del Parque Nacional Nonguén, quien nos va a conversar de la temática y la problemática que se está viviendo actualmente en torno a este lugar. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un poquito mojado, pero ya cubierto de la lluvia penquista. Qué bien, qué bien. Bueno, Fabián, darte la bienvenida. Estamos muy contentos de poder conversar contigo sobre esta temática que en el último tiempo acá en la provincia de Concepción, en el Gran Concepción, ha tenido una importancia para las distintas entidades comunitarias que están alrededor del Parque Nacional Nonguén. ¿Qué nos podrías introducir en este momento sobre esta temática? Sí, bueno, gracias por la invitación, por este espacio para poder conversar sobre lo que está aconteciendo acá en el Parque Nacional Nonguén. Contarles primero que tenemos un parque nacional, para los que no saben, o quizás no estén un poquito al tanto. Tenemos un parque nacional a 25 o 30 minutos del centro penquista de la Plaza de Armas. Un parque nacional que es único en Chile, es el más pequeño a nivel nacional. Es el único parque periurbano nacional, eso quiere decir que está rodeado por comunas urbanas. Y actualmente el parque es el más pequeño, como decía, nacional, ¿cierto? Tiene una cantidad de hectáreas de 3.066 y pico hectáreas, convirtiéndolo, ¿cierto? Como les digo yo, en el más pequeño. Eh, Antes fue Reserva Nacional el parque, desde el año 2009, un centro, ¿cierto?, de especies nativas que están en peligro de extinción. Tenemos roble, guaye, tenemos coihue, tenemos lingue, tenemos flor de copihue, tenemos también fauna nativa como monito del monte, un animal que si nos pusiéramos a conversar con estos monitos del monte, quizás qué nos contarán, ¿cierto? Con esta historia prehistórica que han vivido estos mamíferos. Pumas, pudú, es también gato huiña, y un pez también que es único acá a nivel nacional, el pez carmelita, que habita estos ríos, y el crustáceo también, el cangrejo tigre, que también está en peligro de extinción y que también es endémico de esta zona. Contando todo eso, y desde que fue Parque Nacional en pandemia, en el gobierno de Sebastián Piñera, el parque, bueno, ha pasado por diferentes sucesos lamentables. Uno de ellos es diferentes incendios forestales que han consumido cientos de hectáreas del Parque Nacional, el último más grande el 2015-2017. Si ustedes se recuerdan, cuando las llamas, yo todavía lo tengo en la cabeza, ¿cierto? Estaban en el Cerro Manquimávida, el Lonco, en muchas partes de Chihuayante, un Cerro Manquimávida que yo me acuerdo en la noche rojizo, brillante, humeando. Ese incendio afectó al Parque Nonguén, al sector Los Rojas, quemó un sendero completo. Si los que han ido al parque quizás se recuerden que al final del sendero Los Rojas, que era el más largo, llegábamos a un mirador y podíamos mirar al mismo tiempo, podíamos mirar la costa de Hualpén, ¿cierto? La península y el volcán Antuco, la cordillera. Era un escenario hermosísimo, espectacular, único acá en la cordillera de la costa, que lamentablemente fue arrasado por un incendio forestal. Se perdieron más de 120 hectáreas en ese incendio forestal. Y bueno, el parque y como también en la naturaleza, ¿cierto? Se ha sabido volver a renacer de las cenizas, también con la ayuda de los vecinos, de los organismos encargados, la CONAF, el Estado de Chile en general, se volvieron a reforestar diversas áreas. ¿Y qué es lo que pasa ahora, lamentablemente? Em,
hace un par de años atrás, estamos hablando en pandemia también, se empezó a conversar o a hablar de un proyecto de carretera eléctrica. Eso quiere decir, ¿cierto? Un proyecto de torres de alta tensión, ¿cierto? De alto voltaje. El proyecto Mataquito, como la gente lo conoce, y, oficialmente como Itahuehualqui se llama este proyecto, que viene desde la región del Maule, pasa por la región del Ñuble y termina acá en la región del Biobío, ¿ya? Y termina exactamente acá en esta zona, conectando a Chihuayante con una subestación, pasando por al medio prácticamente la mitad del Cerro Manquimávida, de lo poco y nada que queda del Cerro Manquimávida, con torres de hasta 60 metros de alto, 65 metros de alto algunos, y pasando a menos de 500 metros del Parque Nacional. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Por qué estamos luchando para que por lo menos el trazado cambie de este proyecto? Porque con todo lo que les he comentado, parece que aún el ser humano no entiende que los parques nacionales, especialmente el Parque Nonguén, es un espacio muy debilitado, es un espacio que es muy propenso a sufrir muchos cambios producto de también la acción humana. Y ahora, y dejando afuera los incendios forestales, dejando afuera la tala de árboles nativos, tenemos este proyecto de torres de alta tensión que van a encerrar prácticamente en una periferia al Parque Nonguén, entendiendo también de que la fauna no es estática, o sea, los animales se mueven, ¿cierto? Como nosotros, como ustedes. El Puma recorre todos estos cerros hasta la cordillera Nahuelbuta en la provincia de Arauco, está todo conectado. Entonces este proyecto viene a lamentablemente, y esperemos que así no sea, a afectar directamente a la zona de amortiguación del Parque Nacional Nonguén y también a aquellas especies que vivan dentro y fuera de él. Perfecto. Para poner en contexto también a las personas que tal vez no conocen el parque, porque sabemos que puede ser un destino predilecto de paseo para muchas personas, pero para otras en la zona también como quizás uno de los secretos mejor guardados de la provincia o de la región. Te quiero preguntar dos cosas al respecto. Uno, que nos ayudes a localizarnos mejor para ubicar bien al parque en el mapa. Y lo otro, actualmente, ¿cuánta gente calculas que está recibiendo? No necesariamente una cifra exacta, pero el flujo de personas, ¿cómo es en lo cotidiano? Mira, para partir con esa última pregunta, el Parque Nonguén, si tú haces, por ejemplo, una evaluación, no es muy conocido a nivel nacional. Yo creo también porque es un parque nacional bastante, hablándolo en rango etario, bastante joven, un parque nacional adolescente, por así decirlo, que como les contaba yo fue inaugurado o cambió se recategorizó de Reserva Nacional a Parque Nacional en el gobierno de Sebastián Piñera, en plena pandemia, año 2020, 2021. Por lo tanto, lleva poco tiempo de Parque Nacional, antes era Reserva Nacional. Em, y específicamente en el mapa está situado en el límite entre Concepción, Chihuayante y Hualqui, ¿cierto? Esta zona de cerros, está como entre comillas cordillera de la costa penquista, ¿cierto? En estos cerros viven y conviven estas especies que les mencionaba yo. Y respecto a cuánta gente lo visita, mira, y es algo que también es algo favorable y quizás algunos no lo tomen tan favorable, porque tenemos que saber también que todas las reservas de biosfera, todos los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, son lugares de conservación, ¿cierto? Son lugares de resguardo, son lugares donde funciona como un fuerte, por así decirlo, ¿cierto? Una zona, un reducto que le da seguridad a la flora y fauna que habita dentro de él. Entonces, a algunos no les gusta mucho que vaya gente y que circule por los parques nacionales, ¿cierto? Porque eso también, y también hay que ser enfático en eso, también genera, nosotros también generamos degradación de la área nacionales, llámese parques nacionales y reservas nacionales. Un ejemplo que pasa en Torres del Paine, ¿cierto? En donde que ya prácticamente si uno, los que hemos tenido la posibilidad de ir a Torres del Paine, a mí me impresionó que prácticamente dentro del Parque Torres del Paine son carreteras. O sea,
transitan buses, transitan autos, jeep 4x4. Es una real, es una real sistema de transporte dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Entonces también se genera ahí un golpe a estas reservas, ¿cierto? Le generas un golpe a la vida de los animales, ¿cierto? Le generas una degradación del suelo, de los bosques, de los senderos también, ¿cierto? Entonces, el parque tiene esa ventaja quizás aún que no es tan recorrido, pero sí muy visitado ahora. Em, Van colegios, van niños pequeños también, las municipalidades están cada vez más haciendo estos recorridos, y eso también en ese sentido es bueno porque genera conciencia ambiental, ¿cierto? Genera esta conciencia de poder resguardar los espacios naturales que tenemos, que son pocos, eh, ni siquiera ya para nosotros, ¿cierto? Porque ya estamos entendidos quizás ustedes y nosotros acá presentes en el programa que ya lo que estamos combatiendo ahora ni siquiera va a ser para nosotros, sino que para las generaciones futuras, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el parque tiene un número de visitantes que no es alto, pero sí que va variando de época en época. Fabián, una pregunta. ¿Y cuáles son las posibles mitigaciones o soluciones porque aquí lógicamente se contrasta la necesidad de disponer de líneas seguras de transmisión de energía eléctrica, que claro, tienen que convivir con un medio ambiente, en este caso protegido? Sí, Entonces, ¿cuál es cuál es una potencial solución? sí. Mira, nosotros, Marcelo, y a mí en lo personal no me gusta, no me gusta cuando la gente en general, ¿cierto?, trata a los dirigentes medioambientales como que estamos en contra de todo. Yo, y creo que también la gran mayoría de los dirigentes sabemos que estamos pasando por un cambio de matriz energética en el país, ¿cierto? Sabemos que años atrás nuestro país, Chile, estaba lleno de termoeléctrica a carbón, sobre todo en nuestra zona, ¿cierto? Zonas de sacrificio Así prácticamente. es. Y sabemos que ese cambio de matriz energética, de dependiente del carbón, ¿cierto? Del dióxido de carbono también, a una matriz que no sea tan contaminante, es necesaria. Es necesaria por todo lo que conversamos, ¿cierto? Del calentamiento global, de las futuras generaciones, de que nuestro planeta prácticamente la capacidad que tenía de regenerar o de hacer frente a la elevación de la temperatura ya no lo estaba logrando por producto de la acción humana. Y soy consciente de eso también, ¿ah? Yo creo que Chile está transitando hacia un cambio de matriz energética necesario, por lo demás, necesario también por la gran demanda también energética que tenemos los casi ya más de 20, no me acuerdo si somos 20 o un poquito más de millones de habitantes en Chile. Entonces, eso se sabe y eso es necesario y tiene que ser así, pero tiene que ser este cambio, creo yo, de matriz energética, como por ejemplo a estas energías renovables, que tienen que ser transportadas a través de cables, obviamente, tienen que ser, cierto, consensuadas con las comunidades, tiene que ser conversado con la gente que vive en los territorios, tiene que ser estudiado a cabalidad, tiene que también tener medidas de prevención y mitigación, que este proyecto no las tiene, y hay que ser muy claro, o sea, a nosotros se nos presentó este proyecto que fue votado en el Comité de Ministros y hay párrafos en la aprobación del Comité de Ministros que a ti te dejan con mucha duda, que la empresa aún no tiene los estudios pertinentes de la totalidad del trazado, que son más de 400 kilómetros, que la empresa aún no tiene planes de manejo estandarizados para ciertas especies, por ejemplo, que estudios de la empresa dice que, y ellos también lo aceptan, así sale, textual, que están sabidos, aceptan que no han estudiado a cabalidad todo el trazado por donde pasan estas líneas de alta tensión. Entonces, lo que uno esperaría de proyectos de categoría nacional como lo este, ¿cierto? De categoría de sustancial energética para el país, que tengan y que cumplan a cabalidad todos los procesos. Nosotros pedimos, y aquí respondo a tu pregunta, Marcelo, discúlpame que me haya alargado mucho, No, está muy bien. pero aquí vamos a lo que tú nos preguntabas. Nosotros pedimos que se cambie el trazado, ¿ya? No estamos en desacuerdo con que se haga el proyecto, y eso hay que dejarlo claro.
estamos a favor de que el trazado cambie. Y cambie porque, como les comentaba yo, es, es como si yo viviera aquí en mi casa y el vecino al lado construyera una muralla de 40 metros de alto y me tapara el sol, ¿cierto? Y yo cuando saliese me encontrara con esta muralla de concreto, y me tapara totalmente. Eso es lo que eso es lo que le va a pasar al Parque Nonguén. Entonces nosotros pedimos que se corra esta línea, ¿cierto? De 500 metros más hacia allá, se corra lo que más se pueda, o utilizar también algunas líneas que ya existen, que son de Enel, que son de Elixa, que son de otras empresas que también tienen su propia carretera eléctrica construida ya, para poder alejarse lo más posible en Biobío, en este caso, del Parque Nacional. Sabemos que el Maule, que Ñuble, tiene también sus propias situaciones que quizás a ellos también no les gusta, pero por nuestra parte, acá en Biobío, en Concepción, estamos por correr el trazado lo que más se pueda, lo más alejado del Parque Nacional Nonguén. Ahora, Fabián, voy a tomar la palabra nuevamente. ¿Qué se conoce en otros países frente a estas situaciones en cuanto a mitigaciones posibles, pensando en que existe una oposición férrea a no hacer cambios en el trazado? Alternativamente, ¿qué experiencias internacionales hay al respecto? Sí, mira, para esa pregunta es súper interesante. De hecho, es primera vez que me preguntan eso. Nosotros tenemos información de que países europeos como España, Portugal, que también, y recalcar que esta empresa que está a cargo es holandesa española, estas empresas tienen una forma de accionar distinta a la que tienen acá, digamos, Latinoamérica, ¿ya? En países desarrollados, hablando en Europa, en América del Norte, las medidas medioambientales, si bien no son algunas veces tan estrictas, sí tienen reglamentos que son más estrictos que los de nosotros. Y en ese sentido, los europeos cumplen a cabalidad con hacer partícipe a las comunidades de esta toma de decisiones. Y se me viene a la cabeza lo que pasó en Portugal, y de hecho ahora está viviendo, si han visto, es cierto, en algunas noticias, una ola de calor insoportable de más de 45 grados Celsius, ¿cierto? Con incendios forestales terribles. eh, y están obviamente ellos a un nivel en que hacen participar las comunidades, las empresas se hacen también partícipes de este diálogo que creemos nosotros que tiene que generarse acá, lo que vendríamos nosotros a llamarle como participación ciudadana, ¿cierto? La PAC, el proceso de participación ciudadana. Que aquí en Chile sí sucede, pero que específicamente en este proyecto sucedió en plena pandemia, con pocas personas que participaron y con muchas normas de distancia que no permitió una real participación ciudadana. Entonces, yo creo que los países que están al norte del Ecuador nos dan, y que siempre nos comparamos, ¿cierto?, con los países de la OCDE y muchos más, Claro. nos dan un lineamiento claro, ¿cierto? El respetar el medio ambiente, el respetar a las comunidades que ahí viven. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Estado neozelandés, Nueva Zelanda, ¿cierto? Que de hecho ya ellos tienen, por ejemplo, un sistema de repartición de tierras ancestrales muy diferente a la que tenemos acá en Chile con el pueblo mapuche, por ejemplo. Se me viene a la cabeza también Bolivia, que muchas veces, ¿cierto? Nos exaltamos nosotros que somos los jaguares de Latinoamérica por muchos años y que somos los mejores países y que somos el mejor país de Latinoamérica y desarrollado. Bolivia quizás no esté a nuestra altura ni económicamente, ni de desarrollo económico, perdón, o estructural, pero los bolivianos nos sacan miles o cientos quizás de metros en participación ciudadana con estos proyectos medioambientales. Hacen también a sus comunidades partícipes de esto. Entonces yo creo que en el mundo hay ejemplos no tan lejanos, que nosotros muy bien podríamos, si no nos gusta la palabra copiar, mirar, observar para poder realizarlos acá en nuestro país. Gracias, Fabián. bueno, Fabián, justamente quería consultar a temas relacionados con la participación ciudadana,
el tema de la normativa actualmente vigente en Chile. Y ya como nos ha ido resolviendo un poco el tema, también me gustaría saber cómo es otras medidas de participación ciudadana ligadas, por ejemplo, al tema del el plan de desarrollo del cambio climático que tienen las comunas que rendir en el corto plazo, que de hecho debieron haberlo hecho hace ya un par de meses, que todo esto se ha ido retrasando y que entiendo también tiene relación con el trazado que se quiere instalar cerca del Parque Nacional Longuén. Y además de eso también me gustaría que nos contaras cómo esta unidad que tienen ustedes o organización entre dirigentes, entre activistas medioambientales a nivel local y cómo también se han estado organizando, han estado difundiendo este tipo de problemáticas que se van dando. Sí, bueno, voy a empezar también por esta última pregunta. Nosotros, por lo menos acá en Nonguén, hay múltiples juntas de vecinos, comités, ¿cierto? Organizaciones funcionales y territoriales, la Radio Nonguén también, que nos ayuda mucho a difundir esto. Y esta coordinadora de juntas de vecinos y organizaciones se conformó en la coordinadora Nonguén. Y esta coordinadora, además de todas las funciones que tiene, ¿cierto?, en vivienda, seguridad, salud, ha estado peleando fuertemente por lo que es la preservación del Parque Nacional. Vamos a presentar, cuando ya esté listo en el diario oficial, esta resolución del Comité de Ministros. Como coordinadora Nonguén vamos a presentar una acción judicial de reclamación con nuestro abogado, en este caso Oscar Reicher, abogado medioambiental, doctor en Derecho Medioambiental, así que no nos cabe duda que nos va a ir bien en la reclamación, y también uniéndonos a la reclamación que va a realizar la Asociación de Municipalidades del Parque Nonguén, Conce, Chihuayante, Hualqui, y además también las 20 comunas en donde pasa este trazado. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo muy bien, se hizo una reunión en la Municipalidad de Concepción de estas 20 comunas, con sus 20 alcaldes, concejales, etcétera, y todas estas comunas van a realizar una reclamación judicial para que cambie el trazado de este proyecto. Y eso también es un precedente bastante positivo porque nos da a entender de que diferentes alcaldes y alcaldesas, de izquierda, de centro, de derecha, independientes, de lo que sea, de cualquier sector político, están de acuerdo con que hay que fomentar el cuidado del medio ambiente y cambiar el trazado de este proyecto. Y tiene también relación, Eduardo, con lo que me comentabas de este plan de manejo que tienen las comunidades, las municipalidades en este caso, que tiene que ver con el plan de cambio, ¿cierto? Para hacerlo como más llevado a la Tierra, el cómo vivimos nosotros, ¿cierto? Un planeta Tierra que estamos prácticamente ya sobrepasamos lo que teníamos que detenernos en algún minuto, que era cierto estos 0,8 grados centígrados, ya prácticamente estamos hablando de 1 o de 1,5 grados, que eso sería catastrófico, y lamentablemente estamos llegando tarde. Estos planes de manejo que tienen las comunas, lamentablemente Concepción también, y eso es un punto que se puede tomar en otra entrevista quizás, lo lento que las comunas funcionan en su plan de manejo territorial. Llámese se me fue la palabra en este momento, si ustedes me pueden ayudar. El plan comunal de cambio climático. Los planes comunales, exacto. Entonces, estos planes comunales son muy burocráticos, ¿cierto? Todos sabemos la burocracia que existe para generar estos planes. Pasó y está pasando con el plan de manejo de los humedales urbanos, que se le da la responsabilidad a las municipalidades, y más de la mitad de las municipalidades no tiene plan de manejo de cuidado de humedales urbanos. Concepción, menos mal que está trabajando en los tiene, pero gran mayoría de las comunas no lo tiene. Entonces, ahí también la responsabilidad de los alcaldes, de la alcaldesa, del consejo municipal, de las comunidades también, de presionar a sus autoridades para que generen estos organismos, estos cuerpos legales, perdón, de protección a estas zonas medioambientales o de conservación ambiental, porque o si no nos va a pasar lo que está pasando con los humedales urbanos, ¿cierto? Por un lado los protegemos, muy bonito suena todo en el papel, pero en la práctica es muy poco lo que pueden hacer las municipalidades, porque no tienen el organismo adecuado, porque no tienen la cantidad, por ejemplo, de personal adecuado para ir a fiscalizar.
Todos los días vemos también comités de vivienda que quieren realizar sus viviendas y que también es un tema totalmente loable, el dónde vive la gente, ¿cierto? Y que pasa un poco con el humedal Pescadilla aquí en Concepción. O sea, por un lado tenemos el vivienda, que nos faltan viviendas para la gente, y por otro lado también tenemos la escasez de territorio. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber también un equilibrio y que tiene que ver también con lo que me preguntaba Marcelo, del cómo también como país estamos transitando, ¿cierto? En esta matraña, esta malla, un poco esta mezcolanza de avanzar, pero de avanzar con cuidado al medio ambiente. Tengo una pregunta, Fabián. Al principio tú comentabas que en este último tiempo el parque era visitado por colegios y algunas comunidades en general, pero haciendo una pequeña encuesta en personas así ligadas a mi quehacer, nadie ha visitado el Parque Nube. Y de hecho les llama la atención hasta el nombre, que sea un parque. eh, entonces, también aquí hay un problema que es la vinculación con el medio en general, que no sé de quién es responsabilidad. Bueno, yo creo que en parte es responsabilidad de los colegios que no vinculan exactamente un parque con el proceso educativo de conocimiento de la fauna y flora que está ahí disponible, en medio de eucaliptus, en medio de pinos. eh, los niños cuando van a la playa pasean entre pinos y eucaliptus. Entonces, probablemente ni siquiera conocen otras especies y que tal vez menos conocen los circuitos de las aves que van hacia el mar y regresan al Parque Nacional Nonguén. Es un tema muy interesante que debería estar formando parte de la formación de los niños en general. ¿Qué crees tú que está pasando ahí? ¿Es la responsabilidad de la sociedad penquista esto? Sí. Porque si todo el mundo lo conociese bien, estaría todo el mundo apoyando estas iniciativas que corran el trazado Sí. de esta carretera eléctrica. Sí, y yo creo, Marcelo, que diste justo en el punto. Yo creo que ahí es responsabilidad también de nosotros como habitantes llámese Gran Concepción, ¿cierto? Desde Tomé hasta Lota. Porque nosotros tenemos áreas silvestres muy cerca de las grandes conurbaciones y a veces ni siquiera sabemos que existen. Tú tocabas el tema muy importante de las aves. Mira, y para darle ahí hay un dato que a mí me causa ya, a esta altura ya me causa risa. La empresa a cargo de realizar este proyecto contrató a otras contratistas para realizar estos estudios en el lugar y ver qué especies habitaban en el Parque Nonguén. Y fíjate que una de estas empresas dijo que habían albatros. Y discúlpenme que me ría, pero en el Parque Nonguén nunca han habido albatros. Ya hay ciertas cantidades de aves que, como tú bien lo decías, ciertos migran, pero no es lugar de hábitat de albatros o de gaviotas, por ejemplo, y que sí salen en estos estudios de impacto ambiental. Entonces, eh, yo creo que parte de la responsabilidad es de nosotros, pero también del Estado de Chile. Y aquí yo siempre hago la salvedad. Esto es algo del Estado de Chile en su conjunto, ¿cierto? Cuando escuchamos al presidente que habla de esto no es de mi gobierno, sino que es del Estado, yo creo que ahí tiene razón el presidente. Esto es un tema Estado, sean los gobiernos que estén, de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea, tiene que ser de carácter estatal, ¿cierto? Una preocupación de Estado, el de poder conservar las áreas naturales. Y en ese sentido, aquí en nuestra zona, yo creo que falta trabajo, primero, de conservación de las áreas naturales y segundo, también de visibilizar estas áreas. Fíjate que ahora, justo ahora, después de esta entrevista, que aprovecho de excusarme que me tenga que retirar, vamos a ir ahora a ver un ratito más qué especies nocturnas habitan el parque. Y créeme que este trabajo de visibilizar lo que vive dentro del parque es también gratificante porque tú das a ver, a entender de que son seres vivos que habitan estas zonas
estas zonas naturales. Son seres que están muchas veces en peligro de extinción. No sé si algún estudiante de básica conozca que aquí en Concepción andan pumas, andan gatos guiña, andan gatos colo-colo, hay monitos del monte. Como yo les decía ahora cuando empezamos la entrevista, estos mamíferos que vienen desde la prehistoria, que son milenarios, viviendo aquí, en Nonguén. Entonces, yo creo que esa importancia, además de las autoridades, ¿cierto? Como te lo comentaba, es del Estado de Chile y también de la ciudadanía en general. Así es. Perfecto. Fabián, sabemos que el tiempo te apremia, que tienes más actividades antes de terminar la jornada. Solo de manera breve, antes de despedirnos, ¿nos puedes comentar dónde podemos encontrar información acerca del trabajo que están realizando con tu comunidad? Sí. Mira, nos pueden encontrar en Instagram como Coordinadora Nonguén. También se genera un grupo que nació de este movimiento que se llama en Instagram también Nonguén sin alta tensión en Instagram. También Radio Nonguén muy amistosamente nos ayudó con un dominio que es www.nonguén.cl. Ese dominio también te redirecciona a estas páginas en Instagram. Y en Facebook también estamos como Coordinadora Nonguén. Para la gente que quiera saber del parque, conaf.cl está toda la información del Parque Nacional, los senderos, sus hectáreas, los mamíferos que viven ahí, las aves, los insectos, los peces, los árboles. Así que invitados totalmente a que podamos ser parte de lo bello que tenemos aquí en pleno corazón de estas 3 comunas. Súper. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos en esta conversación y muy invitado para que nos acompañes en un futuro espacio aquí de los temas de hoy para seguir profundizando en esto que da para alargarlo bastante más, creo yo. Muchas gracias, No, Fabián. gracias a ustedes por la invitación, porque faltan estos espacios de poder dialogar, de poder conversar estos temas tan importantes como lo es seguridad, como lo es salud, como lo es educación, como es el trabajo. El poder pensar en un mundo que quizás no esté para nuestros nietos, yo creo que es muy importante conversarlo. Así que gracias Marcelo, Nicolás y Eduardo por este espacio. Gracias, Fabián. Quedamos con cosas pendientes. Sí, a disposición totalmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes a través de estas mismas plataformas para reunirnos en torno a un nuevo tema de conversación. Marcelo, Eduardo, mis compañeros de panel, ha sido un gusto compartir una vez más y nos encontramos en el próximo programa. Que estén bien. Gracias, Nicolás. Gracias, Eduardo. Igualmente que estén bien.